Lo que convencionalmente se llama amor puede ser muchas cosas diferentes y hay muchos niveles diferentes. Algunas personas lo llaman amor cuando se enamoran de alguien, lo cual es un apego, una necesidad que en parte suele ser una necesidad física y emocional del otro, y eso se llama amor. Pero esa es una manifestación inferior de lo que es el amor y puede convertirse fácilmente en un opuesto de un momento a otro, como muchas personas han experimentado, como la persona de la que te has enamorado. La odias unos días después, unas semanas después. El amor y el odio están tan íntimamente relacionados, los opuestos en este tipo de amor. Pero el amor por tus hijos es otra cosa. Hay un fuerte vínculo emocional con tus hijos, en donde probablemente puedas tener la sensación de perderte en el otro. Y ese es el fuerte vínculo emocional. Y luego hay otra manifestación superior de amor, que ya no puede ser también parte de su vínculo emocional, pero probablemente sea una mezcla de emoción más algo más, pero ese algo más es amor espiritual. Y en algunos idiomas hay palabras completamente diferentes para diferentes tipos de amor. Por ejemplo, en griego estaba eros. Eros es un tipo de amor, agape es otro tipo de amor. De lo que estoy hablando aquí ahora es agape, es el amor del otro, porque viene de saber quién o qué eres y reconocerte en el otro. Y eso es esto. Podría llamarse un amor espiritual. Y esa es la dirección en la que te estás moviendo. Así que la base para eso no es, como dicen convencionalmente, amarse a uno mismo. Eso es algo extraño. Ahora mucha gente, bastantes, se odian a sí mismos más de lo que se aman. Es mejor, por supuesto, amarse a sí mismo que odiarse a sí mismo. Es algo que las personas que practican el pensamiento positivo y quieren cambiar los patrones mentales negativos pueden colocar avisos en toda su casa con pequeños mensajes para ellos mismos que podrían decir: me acepto y me amo por completo. Bueno, estoy seguro de que es mejor de que me odie por completo, mucho mejor, pero todavía hay una dualidad allí. Me amo a mí mismo, así que debe haber dos de mí. Está el yo que ama y hay un yo que está siendo amado. Extraño, realmente raro. Y luego, a medida que comienzas a despertar espiritualmente, despiertas a la presencia. Entonces, lo que gradualmente llega a su fin es tener una relación contigo mismo. Hasta que eso suceda, las personas tienen una relación consigo mismas que a veces incluso se manifiesta como diálogos que tienen en su cabeza. Una parte de ti habla con la otra parte de ti. Estás hablando contigo mismo. Una parte de ti dice: ahora realmente deberías hacer un esfuerzo para hacerlo mejor. Sé que puedes hacerlo mejor. Y la otra parte dice: bueno, hice lo mejor, pero ¿qué otra cosa puedo hacer que hacer lo mejor que puedo? Entonces, no, eso no fue lo mejor que hiciste. Deberías haberlo hecho.
¿Recuerdas con la voz de tu madre y escuchas su voz diciendo, realmente deberías estar mejor? ¿Por qué arruinas tu vida? Eres como tu papá. Esa era mi mamá cuando renuncia a mi carrera académica. Oh, ahí está tu papá. Tienes una relación contigo mismo muy extraño. Este tipo de división que ocurre, y eso es parte de un estado normal de conciencia. Todos, a menos que estén despiertos o al menos despertando, en cuyo caso eso comienza a disminuir, pero todos los demás tienen una relación consigo mismo, que quizás a veces es buena, a veces es mala, incómoda. Están orgullosos de sí mismos y luego se avergüenzan. Luego se llaman a sí mismos perdedores o alguien más los llama perdedores y se lo creen. Todo tipo de cosas raras. Y a medida que despiertas espiritualmente, lo que gradualmente llega a su fin es tener una relación contigo mismo. Entonces, ¿con qué se reemplaza eso? Cuando ya no tienes una relación contigo mismo, eres tú mismo. Yo soy. Ya no hay dos de ustedes aquí, solo hay uno. Y eso sucede cuando ya no vives una narrativa en tu cabeza que crea dos de ustedes, incluso a veces más de dos. A veces tienes a toda una multitud allí. Luego tienes varias subpersonalidades que están al acecho en el fondo esperando ser activadas. Entonces, cuando ya no tienes una relación contigo mismo, ese es el principio del fin de vivir a través de una identidad conceptual en tu cabeza. Tienes un cierto conjunto de opiniones sobre quién eres, que has adoptado de lo que otras personas, la sociedad te dice quién eres, o estás reaccionando contra lo que la sociedad te dice sobre ti y adoptas la posición completamente opuesta. Por ejemplo, la sociedad puede decirte que no has logrado nada, pero crees que no has hecho nada porque el mundo no es digno de ti, porque podrías escribir el mejor libro jamás escrito, pero ¿cuál es el punto? El mundo está loco de todos modos, no puedo ser molestado. Si escribiera un libro sería el mejor de todos. Puedes tener todo tipo de ideas sobre ti mismo, ya sea que adoptes la visión de la sociedad sobre quién eres o tu posición reactiva contra ella. No importa. Cuando trasciendes eso, vuelves a ser tú mismo. Ya no vives una opinión en tu cabeza sobre quién eres, porque quién eres es la presencia, y esa presencia que reconoces en ti como tu esencia. Cuando hablo de eso siempre es una dualidad. No es que reconozca la presencia, es la presencia que se reconoce a sí misma. Lo eres, lo reconoces. Eso es lo que surge, y luego miras al otro. Puede ser tu hijo, y luego tienes dos cosas sucediendo simultáneamente. Uno es el vínculo emocional que sientes con las personas cercanas a ti, como tus hijos u otras personas que son muy cercanas a ti. Sientes un vínculo emocional, una conexión emocional, pero además y más fundamentalmente hay un reconocimiento en ti de la presencia o la esencia del otro.
Y eso no es emocional, reconocer la esencia del otro. Pero solo puedes reconocerla a través de tu propia esencia, la esencia que eres. Y luego miras al otro y puedes sentir más allá de la personalidad. Son conciencia. Y puedes mirarlo a los ojos y sin importar el comportamiento que manifiesten como personalidades, sientes algo que está más allá de eso. Y lo que reconoces entonces en el otro eres tú mismo, porque es la conciencia que ambos comparten, es la única conciencia. Y reconocer la conciencia del otro como tu conciencia, como uno con tu conciencia, eso es amor espiritual. Y ahí no te pierdes. Te has encontrado a ti mismo. Por eso ya no te pierdes en el otro. Si solo hay emoción, entonces podrías perderte en el otro. Solo el reconocimiento del otro como uno mismo sucede con cualquiera. Tienes el mismo amor por alguien que conoces casualmente en algún lugar durante unos minutos que por un familiar cercano. Pero con un familiar cercano tienes un vínculo emocional adicional. Pero el amor espiritual no destaca a una o dos personas como especiales. Lo especial viene en el nivel emocional y eso está bien. Gradualmente esa dimensión entrará más y más en la relación con tu hijo, por ejemplo, y no elimina la emoción, sino que entra algo más profundo y que trasciende la emoción. Trascender no significa que lo excluya o que llegue a su fin. Trascender significa que lo contiene, pero es mucho más vasto. Muchas gracias por haber escuchado, espero que te haya gustado. De ser así, no olvides poner tu me gusta y compartirlo con la gente que pensás que pueda llegar a gustarle. Y suscríbete para no perderte los próximos capítulos que voy a estar subiendo. Hasta la próxima.